Le damos el día de hoy la bienvenida al doctor Sergio Tamayo, académico de la UAM Azcapotzalco. Acabamos de hacer una interesantísima presentación de la revista Universidades que trata sobre los movimientos estudiantiles. Y en relación a eso, doctor Tamayo, yo te preguntaría, se decía ahora en la reunión que los movimientos de los años 60 ocurrieron prácticamente en todo el mundo. A tu juicio, ¿cuáles fueron las principales conquistas de estos movimientos? Pero más importante todavía, ¿cuáles son las tareas pendientes, las reivindicaciones que no se lograron? Bueno, efectivamente, pienso que los 60 fue una década sensacional en términos de participación de los jóvenes especialmente, pero en general realmente fue toda una revolución cultural y política a nivel de todo el mundo. Wallenstein plantea efectivamente como un punto de inflexión la cuestión de los 60 y otros académicos muy notables como Agnes Heller o el propio Marcuse, que fue uno de los referentes intelectuales fundamentales del movimiento estudiantil francés, también lo marca, ¿no?, como un elemento muy importante, y no solamente eso, sino también en términos de cómo cambiar el paradigma de pensar la sociedad y el modelo de desarrollo que concluyó en los 60 y que se abrió un nuevo periodo. Entonces, efectivamente, los movimientos se dieron en todo el mundo, pero no fueron todos de la misma manera. Son movimientos antisistémicos, el propio Wallenstein lo señala así, Arrighi también. Son movimientos antisistémicos en términos de que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, fueron movimientos anticapitalistas. Pero en otros movimientos, en otros lugares como por ejemplo Hungría, por ejemplo Checoslovaquia, y poco después Polonia, etcétera, fueron movimientos antiburocráticos. Entonces prácticamente el conjunto de los movimientos fueron antisistémicos en ese sentido. Por eso es que el propio Wallenstein lo plantea de esa manera. Entonces me parece que el primer elemento fundamental que el movimiento estudiantil marca para para la sociedad global que vino después fue en términos de las libertades democráticas, principalmente. Ese fue un elemento, digamos, fundamental. Y esto significa que en términos, por ejemplo, de la lucha por una ciudadanía plena, es lograr un equilibrio entre las condiciones materiales de vida de la gran mayoría de la población mundial, por un lado los trabajadores, los pobres del mundo, por un lado, y por otro lado tratar de equilibrar también en términos de derechos democráticos, es decir, derechos civiles que busquen también el desarrollo de la ciudadanía civil. Entonces hay una relación entre lo social y lo civil ahí muy fuerte y muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que ese es, digamos, un elemento básico, fundamental. Gracias, doctor. Una pregunta más. Vivimos en una nueva era en la que las tecnologías de la comunicación o lo que se conoce como la sociedad digital predomina. Yo no sé si tú consideras que habría que repensar los movimientos estudiantiles considerando estas nuevas tecnologías, pero sobre todo estos roles nuevos que las generaciones actuales tienen. ¿Crees que hay alguna agenda de reivindicaciones diferente? ¿Cuáles dirías que pudieran ser hoy los pliegos petitorios que los jóvenes puedan enarbolar? Bueno, yo soy un poco, a lo mejor vestido a la usanza tradicional,
en esta cuestión porque creo que toda esta nueva corriente que trata de pensar los movimientos a partir, por ejemplo, de la revolución digital o a partir de reivindicaciones postmateriales, ya no tiene nada que ver con la lucha de clases previa, etcétera. No estoy tan seguro que realmente eso esté sucediendo. De hecho, lo que nosotros vivimos en 2011, resultado de una crisis económica de impacto mundial como fue la crisis del 2008, 2011 vio efectivamente tanto en países europeos como en propio Estados Unidos un impacto pernicioso tremendo que generó movimientos sociales que estaban reivindicando efectivamente una mejoría en las condiciones materiales del 99% de la población, como en el caso de el movimiento de Estados Unidos, el movimiento, el 99% que le llamaban, we are 99%, nosotros somos el 99% que estamos realmente despojados de las riquezas que están concentradas en el 1% realmente de la población. Y ese fue el movimiento que se generó en Estados Unidos. Luego tenemos las experiencias del movimiento de jóvenes en España, que es básicamente de estudiantes que terminan sus carreras, que son profesionistas pero que no encuentran trabajo, y que entonces hay un deterioro impresionante en sus condiciones también de trabajo, no tienen posibilidades de conseguir vivienda, de conseguir trabajo, de un salario digno, y esas eran las reivindicaciones fundamentales, es decir, condiciones materiales de existencia. Y lo que pasó en Grecia a partir de la crisis económica es también, digamos, un ejemplo. Y lo que pasó además en la primavera árabe, que fue, primero es una cuestión de control efectivamente geopolítico que tiene que ver con las grandes potencias sobre los países que estaban perdiendo, digamos, control geopolítico en ese sentido, pero también por otro lado era todas las medidas neoliberales que los gobiernos, tanto las monarquías constitucionales como los gobiernos islámicos socialistas tenían en ese lugar, eran realmente digamos, afectó fundamentalmente a los jóvenes de esos lugares. Por lo tanto, todo lo que se llamó la primavera árabe fue resultado también de las condiciones materiales de vida de esos jóvenes. Luego entonces todavía tenemos esos elementos. Lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México, que tenemos más de la mitad de la población pobre y en extrema pobreza, pues por supuesto que las condiciones materiales de existencia siguen siendo un elemento fundamental, y cuando nosotros vimos el YOSO 132 que se estaba planteando primero por libertades democráticas en la cuestión electoral, por un lado, pero cuando todas las universidades públicas se incorporaron al movimiento YOSO 132, ellos empezaron a plantear de nuevo una demanda contra la privatización de las universidades. Contra la privatización significa reivindicar demandas sociales. Por las libertades democráticas significa reivindicar demandas civiles, como te decía anteriormente. Entonces, los grupos de universidades de élite, ellos no estaban pensando en la privatización de las universidades, ellos están felices porque las universidades sigan privadas, ellos están en universidades privadas. Pero la gran mayoría de ese movimiento YOSO 132, que venían de la UNAM, que venían de Chapingo, que venían de la UAM, que venían del Politécnico, ellos sí estaban planteando la no privatización exactamente. Entonces, a mí me parece que esos son, digamos, los aspectos nodales que el movimiento estudiantil a lo largo de la historia ha planteado. Por un lado, libertades democráticas en contra de la represión, libertad de pensamiento, libertad de asociación y demás, como son jóvenes, digamos, libertarios en ese sentido, y me parece padrísimo. Pero también, por otro lado, están planteándose reivindicaciones sociales que afectan fundamentalmente al grueso de la población. Entonces, tenemos que pensar más bien en cómo poder articular estos dos elementos que en términos políticos y en términos de construcción de ciudadanía están aparentemente opuestos entre sí, porque las libertades democráticas son libertades individuales y las reivindicaciones sociales son reivindicaciones colectivas. Lo colectivo y lo individual luego a veces se contraponen. Entonces eso es lo complicado, que en la vida real cómo podemos articular estos dos ámbitos.
Gracias, doctor, por el tiempo que nos has dedicado. Un último mensaje, una última reflexión que quieras dejarnos. Los jóvenes son padrísimos. A partir de la lectura de la revista Universidades, la número 17, no, la número 77, perdón, me hizo reflexionar en el sentido de que la juventud es también un momento generacional. No somos jóvenes siempre. O sea, quisiéramos, ¿no? Y entonces a veces también en términos más filosóficos decimos, no, sí soy joven por dentro y todo. No somos jóvenes siempre, es un proceso, es efímero ese momento. Los movimientos sociales también son efímeros. Pero eso no quiere decir que los movimientos, por ser efímeros, sean ineficientes o sean ineficaces para la transformación o el cambio social. Entonces yo creo que si nosotros asociamos un poco ese carácter efímero de los movimientos con ese carácter efímero de la juventud, podemos encontrar una riqueza impresionante para transformar nuestra sociedad. Pues aprovecho para despedirme del doctor. Esta fue la última sesión que tuvimos en esta FIL de Minería, en esta edición del año 2019. Muchísimas gracias.